Dios es tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que jamás lograremos entender ni comprender sus caminos. Qué hermosos días el Señor nos ha regalado. Días de su presencia, su visitación. Ayer la nena de Angie se paró y se puso a llorar de una forma muy extraña. ¿Cuántos años tiene? 6 añitos. Llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Le dije a la madre, preguntarle por qué está llorando, qué está viendo, qué está sintiendo. Le preguntó y dice, porque lo veo a Jesús. Lloraba, lloraba. Oh, que Dios nos dé los ojos de los niños, que aún pueden ver el otro mundo que nosotros hemos olvidado. Y a veces me he preguntado si a esos amigos imaginarios que tienen los pequeños no son realmente amigos que nosotros no vemos. Son ángeles. Que Dios nos dé la fe de un niño, es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Tenemos que volvernos niños para poder entrar en ese reino, los cielos. Pero ciertamente no hacía falta verlo, porque todos lo sentíamos en nuestros corazones, ¿verdad? Sendas Dios hará. Donde piensas que no puede haber ninguna senda, que no puede haber ningún camino. Los caminos de Dios son tan altos, tan misteriosos y hermosos, que solo por fe, podemos agarrarlo, asirlo en nuestros corazones. Si no desespera nuestro corazón, si miramos las cosas visibles, las cosas del momento, difícilmente podremos creer. Pero si solo podemos creer en Dios, en lo que Él es, en lo que ha sido siempre, el Dios que no cambia, como fue con el pueblo de Dios desde un principio, como fue con Moisés, con Israel, con Abraham, con los profetas, como lo fue con su iglesia, como lo es, Él no cambia. El enemigo siempre busca hacernos mirar para abajo y Dios siempre mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. ¿Puedes cantarlo? Sendas Dios hará donde piensas que no. Él obra en maneras que no puedes entender. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, y Él hará algo nuevo hoy. por caminos en la soledad me guiará y aguas
en el desierto. Me hace pensar del pueblo de Israel, esperando, caminando por el desierto, diciendo algún día veremos la tierra prometida. Algún día se cumplirá la promesa. No habrá sido fácil para ellos, viendo las circunstancias. No habrá sido fácil por ellos la soledad. Todas esas promesas, es decir, ¿será? ¿Se habrá olvidado Dios? ¿Habremos pecado de tal manera que esa promesa es inválida ya? Nuestras continuas quejas contra Dios, contra sus siervos, la habrán hecho enojar contra nosotros. Moriremos nosotros y nuestros hijos, y no habrá posteridad, no habrá promesa. Arena por todos lados. 40 años es mucho tiempo. Para no ver, para caminar. Sí, Dios nos provee. Sí, no nos faltó comida, agua, ropa, pero prosperidad no. Salud, a veces. Una vez casi nos morimos por las víboras. Después Dios nos sanó. Pero vino un día. No solo la promesa se cumplió, pero ¿cómo? ¿Cómo? Casi como que 40 años de gestación. Tenía que nacer algo grande. Si 9 meses un bebé, 40 años que Dios dejó gestar su promesa para que sea algo mucho más grande que solo cruzar el río Jordán, ver caer las paredes de la impenetrable Jericó, ver caer los pueblos delante de ellos y el establecer de Jerusalén, el rey David, el reino, las promesas. Porque cuanto más es el desierto, más grande es la recompensa. Y 70 años es tanto más que 40 años. 70 años era el cautiverio en Babilonia. 400 años fue Egipto. Y 100 años de esclavitud. 70 años es mucho tiempo. 70 años los hijos nacidos en Babilonia se han olvidado hasta el idioma. 70 años es mucho tiempo para creer. 70 años es mucho tiempo de gestación.
En este evento en Argentina, Dios nos habló mucho acerca de una nueva generación, los jóvenes, los hijos de los que creyeron, cruzando el Jordán como primicias de algo que espiritualmente estaba siendo abierto. Ha llegado un tiempo de cambio, un nuevo paradigma, y se vislumbra esto sobre la iglesia. Estamos en los finales de una época y en los comienzos de otra época. Dios nos habló sobre esta escritura en Josué 3, donde dice que tenían que pasar cerca, quedarse cerca del arca, porque dice, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir. Si algún momento necesitamos estar cerca de su altar, como esos gorriones que dijo el salmista que hacen su nido junto a tus altares, tenemos que estar más cerca que nunca a ese altar, porque en ese altar es donde su presencia está con nosotros. Dice, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Nosotros conocemos bien el camino de la iglesia, la liturgia, los cantos, la alabanza, el arrepentimiento, la adoración, de la fe. Lo conocemos de memoria, con los ojos cerrados podemos caminar. Y eso es justamente el problema. A veces con el corazón cerrado y los ojos también, seguimos caminando, diciendo, es todo lo mismo, no va a cambiar. Pero les digo, este es un camino que no habéis andado antes. No lo conocemos, porque es nuevo. Ha nacido en los cielos. Y quiero hablar del principio y el final de cada prueba, de cada dolor en la vida, de cada circunstancia, como eran esos 40 años en el desierto y los 70 en el cautiverio. El otro día leí el nombre de Dios que escribió, creo que era Oswald Chambers, un escrito de él. Él dijo, no hay un camino a lo mejor que Dios tiene para nosotros, sino a través del dolor. O sea, para alcanzar lo más alto que Dios tiene para nosotros, tiene que haber sufrido. Y sin embargo, ¿cuánto anhelamos evitar que un ser amado sufra? ¿Quién quiere ver sufrir a un hijo? Una enfermedad. ¿Quién quiere ver a uno que uno ama, verlo sufrir? Esto es lo que él dijo. Sin embargo, es el dolor, la prueba, el sufrimiento, la enfermedad que produce o deja producir ese resultado mejor de lo que Dios tiene para nosotros. El principio. Miremos el principio del cautiverio en Babilonia, que lo vemos escrito en Jeremías capítulo 23. Esto fue el principio. Jeremías escribió esto desde Jerusalén, donde a él lo habían dejado, pero porque cuando vino la invasión, lo habían acusado de ser un espía de los asirios, y el rey lo hizo echar en un pozo, taparlo. Y bueno, vinieron los sirios, se llevaron al cautivo y estaba en el pozo. Por eso no lo llevaron a él. Y pues, ¿quedó alguno ahí arriba? Sí, bueno, salí
pide el pozo y Dios le dice a Jeremías, anda, comprate un terreno porque eso va a ser mi promesa de que van a volver a este lugar. Bueno, él escribió una carta desde Jerusalén. Aquellos que habían sido deportados y los sacerdotes, los profetas, de esos que andan deambulando por ahí, dicen, no te desanimes, va a ser cortito, ya en una semana volver, en un mes volver, no se preocupen, no planten nada, no hagan una casa, porque esto es cortito, cortito, cortito. Y él le dice, no, esto no es cortito. Más dice, van a pasar 70 años. Miremos Jeremías 23:20. Dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Tiene esa palabra, pensamientos de su corazón. Las ideas de Dios, lo que Él quiere hacer. Dice, porque al final de los días lo entenderás cabalmente. Dice, al fin, cuando veas el resultado de sus pensamientos, de sus ideas, de lo que Él se propuso, entonces lo vas a entender con esta mente tuya, con el cabal humano. Porque sus caminos son tan altos. Escrito está, mis pensamientos en Jehová no son tus pensamientos. Yo sé las cosas que pienso y he pensado hacia ti. Es un misterio. De los pensamientos de Dios en su infinita sabiduría versus nuestra finita sabiduría como un piojo. En su infinita sabiduría, lo que Él piensa para nosotros. ¿Quién puede entender la muerte en un terremoto ahora? Más de 260 muertos en Italia. Quizás viste tú como yo, un noticiero, un padre llorando, abrazado a un casco, a un cajón vacío, porque el cuerpo no había sido recuperado, vestido de blanco, cubierto de una tela blanca, llorando la muerte de su hijo. ¿Quién puede entender? ¿Cómo Dios lo puede permitir? Una de las cosas que los hombres dicen, si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué permite nuestra sabiduría tan pequeña? ¿Quién lo puede entender? Jeremías 29 ahora. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y versículo 4. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que yo hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Yo lo hice. O sea, Él formó la idea y mandó a Babilonia a conquistar la inconquistable Jerusalén, que había resistido, aún a los asirios los había derrotado. Pero esta vez Dios dijo, esta vez voy a debilitarte, Jerusalén, Judá y Asiria, tú tienes que tomarlos cautivos. Yo lo hice. O
O sea, los pensamientos de Dios que no podemos comprender. La vida que Él hace vivir a sus hijos, aunque no la podamos comprender, es aquello que Él pensó para ti, en su amor. Sí, yo sé, es difícil creerlo, difícil entenderlo para nuestras mentes, nuestros corazones, que solo miramos el cautiverio. ¿Qué significaba el cautiverio? Está trabajando como extranjeros que eran esclavos, a que se le pagaban miserias y trabajaban 10 veces más, que se levantaban con dolores y tenían igual que salir a trabajar, porque eran los ciudadanos de tercera, ni siquiera de segunda. Esta es la vida que Dios dispuso. Eso dijo Jeremías. Dios lo hizo. Esto es el camino que Dios dispuso para ti. ¿Qué dijo? Versículo 5 ahora. Edifica casas y habítalas. Planta huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos. Casa a tus hijos, a tus hijas. Multiplicaos y no os disminuyáis. Edifica casa, ¿por qué? Porque la primera reacción del hombre ante la adversidad es rebelarse. Buscar todas las maneras de rechazarlo, lo que Dios quiere. ¿Y por qué les escribió esto? ¿Por qué les dijo, edifica casa, planta, sigan la vida? Porque Dios lo dispuso para ti así. ¿Por qué dijo esto? Porque había muchos entre ellos que dijeron, esto no lo vamos a aceptar. Vamos a trabajar como los guerrilleros. Vamos a hacer que seamos una espina en Babilonia. Vamos a destruir sus puentes de noche. Vamos a hacer sedición. Vamos a rebelarnos contra la esclavitud en todo momento que podamos. Echaremos sal en las fuentes de agua. Ya van a ver nuestros enemigos. Ya van a ver. Y a veces así es nuestra actitud. No estoy hablando de luchar la lucha de la vida. Estoy hablando de ese rechazo que uno dice, no, esto no lo acepto. No acepto que esta es la vida que Dios tenga para mí. No acepto que esto sea el accidente o la enfermedad o la cosa que Dios ha permitido para mí. No lo acepto, no puede ser Dios. Debe ser este lugar. Voy a pelear contra este lugar. Por eso los dijo, no lo hagan, no lo hagan. El exilio es Dios haciendo bien para ti, buscando lo mejor para vosotros. Trabajen. Y después versículo 7 dice, procura la paz de la ciudad donde te hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Todo lo contrario. Ayer clamábamos por España y la división en España. Jeremías dice, no. Todo lo contrario de luchar en contra. Pide a Dios la paz dentro de tu situación. Pide a Dios la paz para que puedas vivir esta circunstancia y no enojarte, y mucho menos contra Dios, que es el que te puso. Eres su hijo. Dice, si no, te llamo bastardo y no hijo. Porque dice a que no disciplina. Pero ¿por qué Dios me tiene que disciplinar? Como la nueva manera de
de criar los chicos es: no le hagas doler, dales todo lo que quieren. No, Dios es padre a la muy antigua, muy antigua. Él dice: mi hijo un día va a juzgar los mismos ángeles. Mi hijo va a reinar aún sobre la tierra. Mi hijo no, será un rey de primera. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. No pelees, no te enojes contra la circunstancia. No busques la sedición. Busca la paz. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba dependiente de la paz de Babilonia. Si Babilonia estaba en paz, ellos también tendrían paz. En estos días, seguro que vieron conmigo la firma de un acuerdo entre los guerrilleros de la FARC en Colombia. 40 años de muerte, explosiones, sangre, secuestro, bombas. 40 años. Que solo, ¿qué es lo que trajo la sedición? El resistirse a aceptar la voluntad de Dios. Dolor, sufrimiento innecesario, muerte innecesaria de ellos y a Colombia. Pero yo rescato esto de ellos. 40 años. Los padres sufrieron la guerra, pero los hijos cosecharán la paz. Cuanto más la gestación, más grande es la bendición. No lo olvides, te lo repito. Cuanto más larga es la gestación, más grande es la bendición. Y tú, dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:3, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Los del mundo sufren también. La diferencia es que Dios está con nosotros, que su ayuda, su paz, su respaldo, su provisión, tenemos recompensa por causa de ello. Versículo 10. Por cuanto así dijo Jehová. Estamos de vuelta en Jeremías. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, esto fue en el principio, en los primer año casi del cautiverio. Cuando se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que Dios desde el principio determinó el largo del tiempo de cada prueba. El Nuevo Testamento dice: en cada tentación Dios ha hecho ya la salida. Quiere decir que cuando Dios fabricó esa prueba para ti, antes de que seas probado ya estaba la salida, el tiempo y la salida. Un tiempo. Jeremías 29 ahora. Qué difícil habrá sido escuchar estas palabras a los que estaban en el cautiverio sufriendo. Versículo 11 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tú esperas. Lo que pensábamos que iba a ser. Porque eso es lo que estoy gestando. Muchas veces Moisés decía: pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir tus enemigos? ¿Qué va a decir el diablo? Como quien le importa. Pero Dios es justo. ¿Qué van a decir en Egipto? Que tú los trajiste, después los mandaste de vuelta. ¿Qué van a decir?
Dice, lo que tú esperas para daros el fin, esta esperanza futura, este exilio será seguido por una gloriosa restauración, pero no una restauración como antes. La gente quería que vuelva a ser como antes. No, 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 no. Porque antes en Jerusalén, antes del cautiverio, todo el pueblo era idólatra, tenían estatuas en sus casas. Y iban al culto los domingos, a las fiestas, a sacrificar, y después seguían adorando a sus ídolos y Baal. Y Dios, no, 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 no van a volver a una Jerusalén que van a edificar y tener un templo y después seguir con sus ídolos. No, 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 no. Los 70 años de Dios barrió su idolatría. No volvió a ser como antes. Volvió a ser como antes sin la idolatría que Dios tanto odiaba, por lo cual fueron juzgados. Pero quiero decirles, ha comenzado un tiempo nuevo y habrá en España gran restauración. Ahora quiero que vayan a Isaías 54. Isaías 54, pero Isaías 54, 16 dice, Dios, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y también yo he creado al destructor para que destruya. Este versículo, tenía 17 años y estaba en la escuela bíblica y asediaba a mis profesores diciendo, ¿cómo puede ser que Dios, y otro lugar que dice, Dios creó el mal? ¿Cómo puede ser que Dios creó al que hace el mal y que lo hace Él? Creó para que destruya. ¿Cómo puede ser Dios, que es bueno, creó el mal? Dios dijo, Moisés, Deuteronomio 32, 9, yo soy, no hay Dios parte de mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Mira, no soy masoquista. Si es posible que sea hecha tu obra sin sufrir, aquí un voluntario. No soy masoquista. Pero casi puedo gozarme cuando Dios me pone en circunstancias de tribulación y sufrimiento. Me gozo, como dijo Pablo, porque sé y he aprendido que cuando Dios hiere, sana en forma extravagante. Te hace sufrir un poquito y lo que te da en recompensa es tanto mayor del valor de un poco de sufrimiento. Es desproporcional su sanidad y su bendición. Las heridas de Dios a su propio Hijo, Isaías 53, 4 dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, no por los hombres. Jesús fue afligido por Dios, sufrió en las manos de Dios. Pero mira la extravagancia de la recompensa de Él, Dios el Padre, haciendo su Hijo, Dios encarnado, unigénito, venir a la tierra a sufrir en el cuerpo de un hombre, la vida de la tierra, nacer entre el estiércol de los animales, en una cuna de paja, un pesebre, trabajar de mañana a noche por 30 años, luego sufrir la muerte de un criminal,
desproporcional. Vencer la muerte. Perdón de pecados de todo el mundo. Un pueblo de pequeños Cristos. Hasta el día de hoy perdura la extravagante compensación y recompensa. Lo dijo el profeta Isaías. Los hijos de él, que no tuvo hijos, su semilla estará por toda la tierra, afligido por Dios. Pero todo, como es la mano de Dios, son las instrucciones de Dios al destructor, como lo fue a Job. Si lo podamos entender, pero a veces nos falla, nos pensamos tan inteligentes. Los pensamientos de Dios somos ignorantes, porque enseguida queremos comparar nuestras pequeñas ideas a las ideas de Dios. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué te pasó eso? Porque Dios dice, como dijo Billy hoy, lo que no te pasó. Lo que el enemigo hubiera querido hacer contigo en ese problema o accidente o enfermedad o lo que sea. Lo que él pidió, y yo dije, no. Sí puedes sufrir un poco, pero no. Ni un paso más. Ni un golpe más. En mis casi 50 años de ministerio, he visto el círculo de la vida. He visto promesas cumplidas. He visto vidas azotadas y después verlas brillar. Que Dios en su infinita sabiduría y amor lo permita. Salmista en Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Pero cada uno dice, de cada uno van a ser muchas, pero cada uno va a terminar. Va a empezar, va a terminar. Va a empezar, va a terminar. Va a empezar, va a terminar. Nos ama tanto. Nos escucha cuando decimos, valió la pena, Dios. Isaías 54, vamos a ir ahí ahora. Está en el libro de Isaías, pero no era de Isaías. Del capítulo 40 de Isaías al capítulo 46 fue escrito por otro profeta o profetas, porque estos profetas vivieron muy cerca del final del cautiverio. Así como Jeremías profetizó en el principio, estos capítulos son del final. Isaías había muerto 170 años antes, porque Isaías profetizó en el tiempo del rey Ezequías. A los albores de algo nuevo, comenzó a profetizar y empezó a hablar estas palabras. Jeremías profetizó a los padres. Y 60 años después, este profeta profetizó a los hijos de sus padres. Así como cuando finalmente cruzaron el Jordán, los jóvenes y dos de los padres, Josué y Caleb. Pero esta profecía era a la próxima generación. Algunos sobrevivientes ancianos que heredarían la hermosa promesa. Por eso nos dice que cuando pusieron los cimientos del templo, los ancianos lloraban y los jóvenes regocijaban. Mayor, lo repito otra vez, es la espera, mayor será la recompensa. Pueblo de Dios, no bajes los brazos, sigue sembrando.
pero no veo cosecha. Sigue sembrando, sigue sembrando. Quizás no coseches tú, pero cosecharán tus hijos. Quizás tú no estés. ¿Tu fe está preparado para esto? Esos jóvenes a los cuales profetizó este profeta habían nacido en Babilonia, y como los que nacen en tierra extranjera, están asimilados. Nacieron ahí, hablaban el sirio, olvidaron el hebreo, que era el idioma de los viejos, tanto que no podían leer el Torá, que era el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio. Y unos traductores tradujeron el Targum para esos jóvenes, una Biblia traducida para ellos, que se llamó el Targum de Onkelos. ¿Cómo amo y visito el Targum de Onkelos? Él sabe los pensamientos que Él tiene hacia ti y tu familia. Es el mismo fin que tú esperas, pero no de la misma forma y manera que tú esperas que se haga. Voy a hablar de uno de esos jóvenes que no sabía el hebreo. Le habían dado el Targum de Onkelos, sin duda, porque hicieron circular entre los jóvenes y más este joven. Era descendiente de los cautivos judíos de Babilonia. Lo más probable que era de la tribu de Judá, porque eso es lo que dice Eusebio y Jerónimo. Su familia, según las escrituras, tiene que haber pertenecido a Jerusalén, porque dice que pertenecía a los judíos de la dispersión. Y un día, sus padres, que vivían en Jerusalén, porque el cautiverio habían llevado a los jóvenes, los más prometedores, se los habían robado el gobierno para usarlos, para usar sus dones, para usar su inteligencia, para usar los dones que Dios les había dado y ellos reconocían. Así que enseguida los jóvenes los metían a trabajar para el gobierno, en puestos para edificar Babilonia. Bueno, este niño creció en Babilonia, bajo el tutelaje de los babilonios. Sus padres estaban en Jerusalén. Y un día le llegó noticia de que sus padres murieron y quedó huérfano. Un huérfano trabajando en el gobierno de Babilonia, gobierno secular de sus padres. ¿Qué habrán pensado ellos? Yo crié a mi hijo, lo llevé al templo de niño y ahora se ha olvidado. Y ahora está trabajando, tratando de escalar, de ser lo mejor en el mundo pagano, secular. ¿Qué habrán pensado los padres? ¿Qué habrán pensado cuando estaban por morir? Y no pudieron ver sus deseos cumplidos para su hijo. No era único hijo, tenía un hermano por lo menos, Ananías. ¿Qué habrán pensado ellos al cerrar sus ojos por última vez? A veces la recompensa es tan grande que Dios tiene que permitir que el padre y la madre no lo vean de este lado.
Pero los padres de este joven, estoy seguro, cuando llegaron ahí, con sus por qué, algún ángel habrá dicho, vení, mirá la película. Quiero que mires el proyector. Yo hablé aquí una vez del proyector de los cielos, que nos ven. Bueno, Hebreos 10:36 dice, os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos son pacientes por naturaleza? Dicen que los italianos dicen que son, no sé si es paciencia o ganacería o parte de su estructura, no lo sé. Os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos les necesitan la paciencia? Yo necesito. Yo veo el italiano ahí andando a 30 kilómetros por hora, lo tengo que pasar. Quizás porque yo soy medio italiano también. No soy medio italiano. Pero bueno. Os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Solo cumpliendo la voluntad de Dios, diciendo Dios está bien, lo voy a cumplir hasta que tú digas. ¿Hay opción? Sí. Me bajo. No lo conozco. Maldito sea ese hombre, ese Jesús. No lo conozco, dijo Pedro. Basta, me bajo. Aquí me bajo. Tantas promesas, pensé que iba a ser rey. Y mirá. Lo están azotando y lo van a llevar a una cruz. No, basta. Paciencia, Pedro. Si solo supiera que muerte es muerte. Nadie vuelve de la muerte. Se acabó. ¿Quieres bajarte? ¿Quieres perder los puntos de 20 años, de 10 años, de 5 años? Cuando quizás faltan 2 más y ya viene la promesa. Canjea los cupones. En inglés hay una palabra que dice, really? ¿De veras? Como diciendo, ¿tan tontos sos? ¿Really? Me gusta esa palabra porque no suena a insulto aunque lo es. Juan, bla, 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 bla. ¿De verdad? De verdad. Suena lindo. De verdad, habiendo sufrido tanto, habiendo creído, habiendo hecho la voluntad de Dios, os falta paciencia para que lo obtengas. Y en el versículo 38 de Hebreos 10 dice, estos hombres de los cuales el mundo no es digno, eso dice de sus hijos, que no es digno el mundo de tenernos. Pensamos así, ¿verdad? Pensamos somos la escoria, los olvidados de Dios. No, dice, el mundo no es digno de tener esta semilla, de tener estos santos que sufren. No es digno de la grandeza de lo que yo hago por causa de ellos. No saben que ellos son la sal. Dice, el mundo no es digno de que tú crezcas en su suelo. Anduvieron errantes por el desierto, los montes, las cuevas, las cavernas. Y dice, pero de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ninguno recibió lo prometido. Los que murieron en el desierto no recibieron lo prometido. Los que murieron en el cautiverio no recibieron lo prometido. Los que sufrieron tantos años guardando los cupones, aunque alcanzaron buen testimonio, guardaron la fe hasta el fin,
no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Próximo versículo, 40. Porque Dios tenía reservado algo tanto mejor para ellos y para nosotros, que sin eso nosotros no estaríamos perfeccionados. No existiríamos nosotros ni la iglesia. Bueno, volvamos a este joven y esos padres decepcionados de las promesas recibidas sobre ese niño y mirando quizá desde el cielo a Dios que dice, ¿querías entenderlo? Mira, ese joven comenzó a escalar los puestos de gobierno, a hacer para sí una vida, y fue dado un lugar muy importante, tan importante que era, casi podemos decir, el que guardaba la vida del rey. Su nombre, Nehemías. Su oficio, copero del rey. El rey no tomaba si no venía de las manos de Nehemías. ¿Lo ves, Padre? Ahora sigue mirando, sigue mirando. Un día, palacio de Susa, viene el hermano llamado Anani y escuchó el estado desolado de Jerusalén y del cementerio donde estaban enterrados sus padres. Y empezó a llorar. ¿Pero cómo? Donde papá y mamá están enterrados. Esas lápidas están tiradas. Sí. Tiran basura ahí. Sí. Mamá, es mi mamá, es mi papá que amaba a Dios. Se puso a llorar desconsoladamente. Y la casa de ellos derrumbada. Y los muros, no hay nadie. No, los muros están derribados. ¿Y el templo? No quedó nada del templo, nada. Pero no hay nadie. Sí, hay algunas personas viviendo ahí en las casitas. ¿En serio? Pues volví a decirme lo del cementerio, de mi casa. Y lloraba y lloraba y lloraba por días. Y empezó a orar. Sin duda, había leído o releyó estas palabras del profeta que profetizó lo que ahora vamos a leer, que lo involucraba a él. Empezó a decir Dios, Nehemías 1:7, nos hemos corrompido. ¿A quién se refería? A él, a los otros jóvenes, hijos de los cautivos. No hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Ay, madre, ayer oramos por las madres. Ay, madre, si supieses qué fácil es para Dios hacer llorar a tu hijo, a tu hija rebelde. Cuando es su tiempo, cumplir la promesa, no como tú quieres verlo. No siguiendo tus pasos. Cuando Dios quiere hacer llorar, Dios hace llorar. Cuando Dios quiere tocar el corazón de un hijo rebelde, lo toca. Cuando Dios
le ha llegado su tiempo, porque quiere hacer su obra para cumplir lo que ya te prometió, pero la forma que Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo mucho mayor de lo que jamás podrías imaginar. No solo un joven que viene a un culto el domingo, pero un joven que va a cambiar la tierra. Lo hace a su manera y en su tiempo. Lo hace abrir la Biblia y comenzar a llorar, recordar las promesas. Quizás en tu misma Biblia, si sus tiempos son más allá de tu muerte, le olerá mirando tu propia Biblia y lo que has escrito en el margen. Escribe mucho en tu margen. Todavía tengo las Biblias de mi padre, las mías del principio. Vuelvo a leerlas, vuelvo a recordarlas. Es su tiempo. Sí. Llora, Nehemías, llora. Estás diferente. ¿Qué pasa, Nehemías? Se murió tu mamá, no, se murió hace rato. La ciudad, su casa, el sepulcro está derrumbado. Quizás el rey le hizo acordar a su madre. No le dijo nada de la ciudad. Está todo derrumbado. La basura lo han tirado sobre mi mamá. Me lo asado. Y el rey, cuando Dios hace las cosas, las hace. Sabe cómo tocar el corazón de reyes. Ay, 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 ay. ¿Cuándo creeremos y tendremos paciencia? Y seguiremos firmes en las promesas de nuestro Dios. Y cuanto más tarde, más gozarnos, porque más grande Dios lo va a hacer. Y Dios despertó a Nehemías. Y el rey le dio de sus tesoros para reedificar el templo y la tumba y las puertas y los muros. Vamos a ir donde comienza a profetizar este profeta. Isaías 42, 9. He aquí ya se cumplieron las cosas primeras y os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan la luz, yo os lo haré saber. Y eso es lo que está diciéndote ahora. Algo nuevo ha comenzado. Próximo capítulo 43, 19. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril, refiriéndose a Jerusalén. Y otros 5 capítulos más, Isaías 48. Lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y oculto que tú no sabías. Por tanto, esta es la bendición de los 70 años de gestación. Vamos a leer Isaías 54. Isaías 54. Esto es lo que espera al final de la tormenta, de la prueba. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, dijo Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza las estacas, porque te extenderás
la mano derecha e izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Tus hijos y tus nietos heredarán naciones como herencia. Y habitarán las ciudades asoladas. No temas, no serás confundida, no te avergüences, no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. O sea, en ese día, cuando tú veas lo que hago y haré en tus hijos y tus nietos, cuando tú veas la recompensa, te olvidarás del sufrimiento, del parto. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu redentor, Dios de toda la tierra. Versículo 6, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y sí, a veces parece así. A veces aún el diablo nos recuerda siempre: esto te está pasando porque Dios te ha abandonado, o porque has pecado, o porque has ofendido a Dios. ¿Cómo identificar la voz del diablo? Muy fácil. ¿A dónde te lleva? ¿Cómo identificar la voz de Dios? ¿A dónde te lleva? A creer en su grandeza, que aunque no lo vea hoy, lo voy a ver. Y cuanto más días pasan, más grande va a ser lo que voy a ver. No solo tú me dices no va a ser, no solo no va a ser, pero cada día que pasa, crece y crece y crece hasta llegar a lo que Dios pensó en su maravillosa, eterna y grande mente para hacerme reír y gozar de alegría por lo que ha hecho Dios. Y entonces, cuando lo veas, leímos al principio, entonces tú lo entenderás con esa mente cabal. Mientras tanto, entiéndelo con la mente de tu corazón, con la mente de Dios. Transforma esta mente, dijo Pablo, sea transformada por el Espíritu de Dios a pensar los pensamientos de Dios. Versículo 11. Pobrecita, fatigado, con tempestad y sin consuelo. O sea, Dios nos está regocijando al vernos pasar las pruebas. No, Él está diciendo: pobrecita, ¿cómo está sufriendo mi hijo, mi hija? Qué fatigada la veo. Cuando yo digo Dios no está, Dios no ve, Dios está mirando, y en su alma de amor, apiadándose, pero porque te ama, no interviene. Tú dices, si me amas, haz algo, y Dios dice, porque te amo, no voy a hacer nada, para que tu alegría sea mayor. Fatigada en tempestad y sin consuelo, pero yo voy a cimentar tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Esto es lo que tú estás pasando, pero esto es lo que yo voy a hacer en recompensa. Tus ventanas haré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todas tus murallas de piedras preciosas. O sea, Dios va a recompensar la batalla, la fatiga, el dolor, el desconsuelo, el desánimo, la aflicción en forma desmedida cuando Él sane, desproporcional. Versículo 3.
Agárrate de esta madre, agárrate. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Es proporcional de la recompensa de la prueba. Por eso, sabiendo que todas las cosas son permitidas por mi Padre, como dijo Pedro, dijo Pablo, no me sorprendo por los fuegos, por las tribulaciones, más me alegro. No porque soy masoquista y quiero sufrir. Yo quisiera que termine ahora y mañana empiece algo nuevo. Pero ya ha empezado. Las primicias han sido dadas. Los niños, los jóvenes empezarán a ver. Empezarán tus hijos a comer las cosechas sin haber plantado, sin haber sufrido, sin tener que pasar prueba alguna. Porque tus hijos y tú eres uno. Y cuando ve a Jacob, ve a Isaac y ve a Abraham. Y cuando bendice al pillo de Jacob, lo está bendiciendo por Isaac y por Abraham. Y todo lo que pase en la vida de tu descendencia, madre, será por ti. Será por ti. No aflojes. Ten paciencia. Sé firme. No aflojes, Padre. Las promesas de Dios se cumplen. No digas, Él me ha abandonado. Di, grande será mi recompensa. Este se ha vuelto loco, sí. Es la locura de creer en los pensamientos de Dios tan altos que yo no los puedo comprender. Y si pudiera comprenderlo, no sería Dios y no serían pensamientos altos. Versículo 14. Y serás adornada de justicia. Versículo 14. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y lejos del temor, porque no se acercará a ti. Y el que contra ti conspire, delante tuyo caerá. Por último, sí, por último, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Selah. Ten paciencia. Ten paciencia. Iglesia de Barcelona, ten paciencia. Los solitarios de Italia, ten paciencia. Los solitarios de Francia, ten paciencia. Mira para arriba. Tu Dios reina. Ten paciencia. Verás su promesa. Tanto más de lo que podías soñar. Porque este es el tiempo de la nueva generación. Es el tiempo de cumplimiento. Es el tiempo que verás en tus hijos y en tus nietos Dios levantarse. Y sabrás adentro que fue por causa de ti, de tu paciencia, de tu sufrimiento, de tu fe, de tu esperanza, que sigue viviendo. Y Dios ve la cara de tus hijos, te ve a ti
que la cara de tus nietos te vea a ti. Porque los tres son uno. Confía. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti. Confía mi corazón. En tu palabra. En ti reposa mi alma. Empiece a ser absorbida por el Espíritu en esta mañana. Descansa en ti. Sea absorbida a lo Puedo profundo. ser feliz. Más allá del recuerdo. Más allá de la mente. Confía mi Que la semilla de tu palabra esta mañana en ti. sea plantada profundo. Reposa mi alma. Sea regada por tu Espíritu. Descansa En el nombre de Jesús. Pueda ser En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. confía mi Plantado sea más allá de la memoria. en ti. Reposa mi alma, Para que el Espíritu mi ser. lo absorba, lo reciba, lo crea.